Esta noche pondremos bajo la lupa. Crean comisión especial para dar seguimiento al proceso electoral 2021. Aumentan las remesas y crece la necesidad de una ley que apoye el cambio de dólares a pesos. Y la entrevista con la senadora Nubia Mayorga sobre la manera como estamos defendiendo a las mujeres en nuestro país. Comenzamos. En los últimos días, bajo el escenario de las elecciones más importantes de la historia del país, se han alzado las voces para demandar que el marco jurídico garantice el respeto de nuestros derechos político-electorales. Nada hay más justo en la vida que la democracia. De ahí la relevancia de que, una vez concluido el proceso electoral, se promueva una reforma electoral que primordialmente sujete al principio de legalidad a los órganos electorales de nuestro país y se privilegie el derecho de todos los mexicanos de elegir a nuestros representantes. Y es que sin duda alguna resulta impostergable establecer un uso más racional de los recursos públicos para garantizar las elecciones que hoy en día resultan ser unas de las más costosas del mundo. La estructura electoral y las instituciones que deben garantizar la libertad del sufragio, así como el respeto a la voluntad de las mayorías, no debe ser una pesada carga burocrática. En años que no hay elecciones, los mexicanos pagamos a organismos que no hacen nada más que estar sentados en sus escritorios a niveles estatal y federal. Pero sobre todo es indispensable simplificar la robusta estructura electoral y que esta se ciña escrupulosamente a la actuación imparcial y objetiva en apego a lo que establece la ley y asegure una verdadera democracia. Autoridades confiables y sin tendencias partidistas, así como el libre flujo del voto, deben ser las normas sagradas basadas en la Constitución para el fortalecimiento de la voz del pueblo a través de sus representantes legislativos y las autoridades administrativas y judiciales. Ni más ni menos. Para cuidar la voluntad del pueblo en los próximos comicios del 6 de junio, habrá una comisión especial para darle seguimiento y, sobre todo, tengamos la certeza que será un proceso transparente. Tras la instalación de la Comisión Permanente en el Congreso de la Unión, se llevó a cabo la integración de las comisiones de trabajo. La mesa directiva suscribió un acuerdo relativo a la integración de las comisiones de trabajo de la Comisión Permanente. De esta manera se anunciaron los grupos que integrarán cada una de las comisiones. Primera comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia. Senador Martí Batres Guadarrama, presidente. Segunda comisión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública. Senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas, presidenta. Finalmente, la tercera comisión así fue presidida. Tercera comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. Senadora Kenia López Rabadán, presidenta. El presidente de la Comisión Permanente, Eduardo Ramírez, se refirió al trabajo a distancia y el uso de la tecnología en el trabajo de las comisiones. Dentro del reglamento aprobado tanto por la Cámara de Senadores como de Diputados para el funcionamiento de la Comisión Permanente, está considerado las sesiones a distancia de manera digital en las comisiones para cuidar la contingencia de esta pandemia COVID-19. Asimismo, la Permanente aprobó la creación de una comisión legislativa para dar seguimiento al proceso electoral más grande en la historia de México, que tendrá lugar este próximo 6 de junio. Informo a ustedes que la mesa directiva suscribió un acuerdo por el que se constituye un grupo de trabajo para dar seguimiento a los procesos electorales del año 2021. Este punto de acuerdo permitirá a los congresistas construir un grupo de trabajo para vigilar el proceso electoral en las 32 entidades federativas del país. Esta comisión está integrada por 15 diputados y senadores. La presidencia del grupo de trabajo estará a cargo de un integrante del grupo parlamentario mayoritario, siendo la presidencia
la senadora Mónica Fernández Balboa. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. El aumento de la recolección de dólares en bancos tendrá un impacto en la sociedad. Este es el análisis con Alicia Salgado. Hola Víctor, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte. Recordarás que en el cierre de sesiones del periodo pasado una ley quedó pendiente que es la reforma a la ley del Banco de México en el artículo 24. Fue discutida en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, pero no salió dictamen y sigue ahí pendiente. Sin embargo, hubo un compromiso de las autoridades financieras para tomar acciones en definitiva en función de esa ley o de esa pretensión de cambio legal para mejorar la recepción de dólares en efectivo provenientes de remesas de mexicanos o también de las operaciones turísticas que se realizan en algunos, sobre todo en las franjas fronterizas o en los centros turísticos del país. Estamos en medio de la pandemia y sin embargo la recepción de dólares ha incrementado. Simplemente el último dato de Banco de México te indica que recibimos en el primer bimestre de este año un poco más de 6.500 millones de dólares en remesas. Es una cantidad elevadísima, más de 12% simplemente de operaciones transfronterizas se registran de crecimiento por este tipo de datos. ¿Qué es lo que cambió y por qué se está respondiendo al compromiso que asumen las autoridades de la Secretaría de Hacienda con los legisladores que han pretendido este cambio legal? El viernes pasado en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Hacienda publicó un acuerdo para reformar la regla de recepción de dólares en las ventanillas bancarias, así como lo oye, sobre todo en los negocios que se justifiquen por las personas físicas o morales que se justifiquen y por quienes reciben remesas. Estamos hablando de que hoy una persona moral, o sea, un establecimiento comercial, una tiendita o probablemente a lo mejor un turoperador o estas tiendas que están en la frontera pueden llegar a depositar en efectivo hasta, esta es la cantidad más importante, $14,000 por persona, por mes. Esta cantidad es el doble de lo que se había permitido en 2009 y es natural que se tenga que ajustar el monto y no que se esté propiciando un mercado de dólares en efectivo que era parte de lo que se estaba cuestionando severamente por parte de los legisladores y particularmente por el iniciador de esta iniciativa, el senador Ricardo Monreal. Esto es una decisión en el sentido correcto. No todo mundo puede cambiar esa cantidad de dólares. Sin embargo, si alguien transita con remesas, hoy lo puede hacer de forma mucho más segura y fehaciente. Faltan todavía algunos compromisos, entre ellos mejorar la forma en que se puede, desde los bancos y de las instituciones reguladas, transitar ese dinero de vuelta a los Estados Unidos. Esto es, enviar el efectivo a través de corresponsales en los Estados Unidos. Esperemos que pronto les pueda tener noticias de ese cumplimiento también. Yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Muchas gracias, Alicia, como siempre. Hablemos nuevamente sobre la reforma electoral que el senador Ricardo Monreal anunció como necesaria e impostergable. Y para ello, qué mejor que Claudia Ivette. ¿Cómo estás? Hola, Víctor, mucho gusto saludarte esta noche. Pues sí, precisamente vamos a analizar cuál es el panorama de esta reforma electoral, pues antes y después de estas elecciones, las más grandes en la historia de México. Así es, y sobre todo trascendentales. Se juega todo aquí. Así es. Gracias, Víctor. Indispensable resulta analizar el reformismo electoral en México desde un punto de vista histórico, entender el porqué y el para qué de cada transformación y adaptación de nuestro marco legal es información que como sociedad necesitamos conocer y tener clara para seguir fortaleciendo nuestra democracia. Entre 1977 y 2014, México ha concretado 11 reformas electorales. Algunas de las más recientes significaron importantes logros. La reforma del 2002, que estableció cuotas de género en candidaturas legislativas, lo que posteriormente abrió la puerta a la era de la paridad de género que hoy vivimos. La reforma del 2003, que elevó los requisitos para formar partidos políticos, y la del 2005, que reguló el voto de los mexicanos en el extranjero. Sin embargo, todo sistema es perfectible. La vía para la configuración del Estado de Derecho es precisamente la constante adaptación de las reglas. ¿Habremos por fin llegado al momento de un nuevo ajuste de las reglas electorales en México? ¿Se está configurando ya una reforma electoral?
Urge que nuestro país fortalezca su sistema electoral. Urge que nuestras autoridades en este ámbito se manejen en el terreno de la legalidad. Urgen procesos más eficientes, más transparentes. Llegó el momento de simplificar las reglas para que las autoridades electorales no se contradigan en su interpretación. Necesitamos conjugar democracia y libertad. Libertad a votar y ser votado, a ser electos para un cargo de representación popular. Los avances alcanzados en materia electoral en México no deben entenderse como hechos aislados, sino como el resultado de un movimiento progresivo. Cada reforma electoral debe ser entendida como una pincelada más en el diseño de nuestro perfil constitucional. Desde el año de 1946, cuando fue creada la Ley Federal Electoral, que prácticamente institucionalizó los procesos electorales en México, ha quedado demostrada la importancia del reformismo en este ámbito. Es tarea del Poder Legislativo y de la sociedad, a través de la democracia participativa, el procurar un equilibrio entre las fuerzas de resistencia al cambio y las fuerzas transformadoras, entre el pasado y el presente. Si en verdad existe un compromiso para mejorar nuestro sistema electoral, debemos conocer la génesis, la evolución y el estado actual que guarda nuestra legislación para tener la capacidad de discernir entre aquello que debe ser preservado y aquello que merece un ímpetu reformador. Víctor, merecemos una maquinaria electoral eficiente, moderna, pero sobre todo ciudadana. Así es, ciudadana, en donde también conozcas perfectamente quiénes son tus candidatos, porque muchas veces los mismos partidos bloquean la información de los candidatos. No queremos candidatos que tengan antecedentes penales o antecedentes que puedan provocar en el futuro que aprovechen los recursos políticos en beneficio de algunos grupos. La democracia es para todos, ¿no crees? Y sobre todo, Víctor, claro que sí, recordar que los derechos políticos forman parte indispensable de nuestros derechos humanos. Así, claro, pero también vamos a buscar los mejores. Así es. Y que los partidos se comprometan en ello. Totalmente de acuerdo. Claudibet, no sabes cuánto te agradezco. Un Pasa gusto. buena noche. Gracias. Claudibet García. Después del corte, estará con nosotros en el estudio la senadora Nubia Mayorga, quien nos hablará sobre las leyes que se han implementado en el Senado de la República de igualdad de género y cómo defiende a las mujeres. Otro tema muy importante que salió y que también es para las mamás y para las niñas, que ayuda mucho, es el tema de la imprescriptibilidad que se tiene acerca de los temas cuando se cometen violaciones, cuando existe la pornografía infantil, el abuso infantil en menores de 18 años hacia abajo, hoy no prescribe, como antes decían a los 10 años, o que no querían hablar en una edad de 6, 7 años porque seguían amenazados y porque muchas veces las violaciones se cometen en la familia. Claro. Entonces, hoy ya no prescribe, así hayan pasado 20, 30 años y una persona que hoy lo quiere comentar, que tuvo una violación antes de los 18 años, puede ser acusado y sancionado penalmente. Está en el Código Penal. De Tepatepec, Hidalgo, donde la Feria del Mercado y Festival de Bandas de Viento, de ahí es Nubia Mayorga Delgado. De la Universidad de Hidalgo, de profesión contadora, de finanzas directora en el Estado, hoy es orgullosamente senadora. Para la equidad de género debe haber igualdad salarial. De ese y otros temas, hoy nos viene a platicar. Muchas gracias por continuar con nosotros y mire, me da mucho gusto que nos acompañen esta noche a la senadora Nubia Mayorga Delgado, quien es del Partido Revolucionario Institucional, para que nos platique sobre la mujer. Porque hay muchas leyes, se habla mucho, en fin. Buenas noches, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte, Víctor, muchas gracias por esta invitación. Pues sí, hay muchas leyes que hemos sacado en el Senado de la República. Tu servidora, soy integrante de la Comisión de Igualdad y Género, y eso es lo bonito que hemos podido
construir con todos los grupos parlamentarios que conforman el Senado de la República. Te quiero hablar de 4 leyes importantes y que es importante que la mujer lo sepa. Equiparamos el término de feminicidio, está ahora a nivel de la Constitución. Feminicidio se encuentra ahora etiquetado dentro del catálogo de delitos penales, que eso es muy importante. Ahora el feminicidio primero aplica prisión preventiva. Cuando se comete el feminicidio, un ejemplo, la violencia doméstica. La violencia doméstica en donde matan a la mujer y el hombre lleva el caso cuando es acusado o presuntamente acusado desde fuera. Ahora no. Ahora primero prisión preventiva y desde ahí lleva el caso. Otra ley que ha sido muy buena es acerca de la ley que equipara la igualdad entre hombres y mujeres en cuanto al ingreso. De acuerdo a las estadísticas que tenemos del INEGI, el 24% gana menos la mujer que un hombre cuando se encuentra en un mismo nivel. Aquí se reforman varias leyes de la Secretaría del Trabajo, leyes para el sector empresarial, para el sector público, en donde las mujeres y hombres deben de ganar igual el salario, que eso ya era un tema de justicia. Claro. Y que muchas veces no sabemos las mujeres. Entonces es por eso estos diálogos que te agradezco mucho, Víctor, que nos permitas hacerlos. Otro tema muy importante que salió y que también es para las mamás y para las niñas, que ayuda mucho, es el tema de la imprescriptibilidad que se tiene acerca de los temas cuando se cometen violaciones, cuando existe la pornografía infantil, el abuso infantil en menores de 18 años hacia abajo, hoy no prescribe, como antes decían a los 10 años, o que no querían hablar en una edad de 6, 7 años porque seguían amenazados y porque muchas veces las violaciones se cometen en la familia. Claro. Entonces, hoy ya no prescribe, así hayan pasado 20, 30 años y una persona que hoy lo quiere comentar que tuvo una violación antes de los 18 años, puede ser acusado y sancionado penalmente. Está en el Código Penal para que la persona que violó a una niña, a un niño, a un adolescente, esto pueda pasar. Fíjate que esa es una de las leyes muy importantes. Bueno, las 3 que me has mencionado son muy importantes, pero esta en especial porque defiende a los más vulnerables. O sea, un niño de 4 años que es abusado, como ocurrió hace poco con un diputado que abusó de un jovencito, pues él puede guardar silencio quizá en estos momentos por temor, porque está amenazado. Muchas veces a los niños amenazan. Si tú dices algo, voy a matar a tu papá, a tu mamá. Así es. Entonces, lo único que puedes hacer es ya dejas pasar el tiempo, ya maduras, ya te das cuenta de que lo que me dijo fue una simple amenaza, lo exhibes y lo acusas. Ahora, esto implica también, tiene otras implicaciones que es muy importante conocerlas. O sea, ya no hay prescripción. O sea, ya el delito, como tú dices, puedes llegar a los 50 años. Es imprescriptible. Y decir, ¿sabes qué? A los 4 años, este hombre me violó o abusó de mí. Así es. O esta mujer, porque también se da los casos. Y hoy se aprueba esta reforma en el Código Penal Federal. Y te quiero comentar que de acuerdo a las estadísticas que tenemos del INEGI de 2019, que son las últimas que se tienen oficialmente, claro, que es la instancia que da estas cifras, hoy te dice que de cada 4 niñas, una ha sido violada. Que de cada 6 niños, uno ha sido violado. O sea, estamos hablando del 20 o del 17%. Estamos hablando de un porcentaje muy alto, que esto fue un logro que se hizo casi al finalizar este periodo que acaba de terminar en el mes de abril en el Senado de la República, y que son de las cosas que es importante que conozcan, claro, aquellas personas que fueron abusadas hace muchos años y que piensan que ya no les van a hacer nada porque esto ya prescribió. Hoy ya no. Hoy lo pueden hacer. Hoy ya es una ley que puede proteger. Otro tema que también es muy importante hablar y que estamos en temas políticos ahorita en tiempos de elección es acerca de la violencia política hacia las mujeres. ¿Cuántas veces por ser mujer no se cometen atropellos en el que hablen mal de la mujer en sí, no de su carrera política, sino se meten con la persona para bajarle una candidatura, para bajarle el número de
de personas que pueda identificarse con ella para lograr su efectividad. Entonces, hoy puede ser sancionado, hoy lo tiene que hacer un hombre u otra mujer de otro partido que quiera hablar como candidato de otra mujer, hoy lo puede sancionar, pueden quitarle hasta lo que es el cargo de elección, pero también tiene que dar lo que es la disculpa pública, que eso es avanzar hacia las mujeres. ¿En qué condiciones ocurre esto? Porque muchas veces veo que en una contienda electoral pues se pelean, estamos viéndolo ahorita, estamos viéndolo en candidatos a gobernador o a diputados, etcétera, o alcaldes, en donde de pronto el hombre también acusa a la mujer, pero lo acusa sobre otros temas, no precisamente por su género, sino por temas de corrupción que ha tenido ella en algunos aspectos. Sí, esos se persiguen por ley, eso es otra cosa. Esto es más que nada, son temas de mujer, que te agreden. Por género. Por género, por decir, tú eres candidata porque seguramente te acostaste con esta persona y te dio el cargo, ¿sí? Sí. O quieren desprestigiarte en lo personal. El otro se persigue como siempre se ha hecho de acuerdo a la ley electoral por otros temas. Pero en esta ocasión, esta ley de violencia política sí protege a las mujeres que se encuentran en un cargo de elección o que van hacia un cargo político y que muchas veces no se protegía y las desprestigiaban en lo personal, sí, claro. Que desgraciadamente estamos en un país machista en donde esas cosas no pueden suceder y entonces pues en lugar, si va en primer lugar, pues con eso la bajo para que vaya hasta el último lugar. No, incluso las atacan hasta con algún tipo de fotografías en redes sociales, en fin, inmiscuyéndose en su privacidad, en su vida íntima. Fíjate que esto me parece muy importante, pero ya están las leyes, pero estamos arrastrando muchos años de machismo, muchos años de agresiones a las mujeres, muchos años en que se sigue marginando a la mujer. Incluso veo que son insuficientes las leyes para que pues, pueda haber equidad de género en las campañas electorales. Estamos hablando que pues, a los partidos políticos les piden que tengan equidad de género, pero sin embargo no lo hay. ¿Cuál es el camino alterno a seguir? Porque las leyes ya están. Ahora necesitamos que las mujeres denuncien, ¿o qué es lo que necesitamos? Sí, dos cosas. Uno, que las mujeres conozcan sus derechos que hemos logrado en el Senado de la República y desde luego en la Cámara de Diputados, porque tienen que pasar en las dos cámaras. Pero sobre todo que no haya impunidad. ¿Qué estamos viendo en tiempos de pandemia? Mayor número de feminicidios, muerte de mujeres, porque fueron muchos meses los que se tuvieron encerrados y esto está ocurriendo. Pero sobre todo, que no le cambien el delito cuando es feminicidio, cuando ha sido por violencia doméstica y han matado a una mujer. Eso es lo que tenemos que defender y que la impunidad no se dé ni le cambien a un delito, porque por feminicidio le aplican todos los años de cárcel. Entonces lo que necesitamos es comunicación de nuestro gobierno federal, que al final de los tres poderes, del poder de la Suprema Corte de Justicia, de la Fiscalía, de los programas que debe de haber del gobierno federal, que incluso pues, en lugar que tengamos programas como eran los refugios, las casas de la mujer indígena, que cómo se da el tema de feminicidio. Yo estuve en lo que era la Comisión de Pueblos Indígenas. Hoy no existen las casas de la mujer indígena, que era precisamente para asesorar este tipo de delitos que se cometen mucho o por temas de cultura, como tú lo acabas de mencionar. Nos falta mucho por avanzar. Ya tenemos las herramientas, ahora que no se quede en un papel. Claro. Lo que necesitamos, que se lleve a la práctica, pero que lo conozcan las mujeres. Ahora, aquí hay un aspecto que también me parece muy importante, los refugios. Los refugios para mujeres que son agredidas. ¿Por qué? Porque te tienes que quedar en tu casa porque no hay otro lugar donde puedas ir. Te quedas en tu casa y ahí está el agresor. Sí. Y en cualquier momento puede llegar al homicidio. Desde luego. Ahora, ¿qué hacer? O sea, ha llegado al homicidio, tienes toda la razón. Ahora, ¿qué hacer? ¿Por qué? Porque el gobierno también tiene responsabilidad. Bueno, ya están las leyes. Ahora, una ley que busque también estimular la creación de refugios y refugios que también sean totalmente blindados a los agresores. Es una facultad de la Cámara de Diputados que yo diría que les regresen sus presupuestos a esos programas. Si esos programas existen, las mujeres pueden encontrar refugio.
por decir esta palabra, en las casas de la mujer indígena, en las casas rurales que antes tenían mujeres, en los refugios que anteriormente había, que estos programas funcionaban precisamente con presupuesto. Pero si les has quitado el presupuesto y has quitado estos programas, lo que se tendría que hacer desde la Cámara de Diputados, quien tiene la facultad para autorizar el presupuesto de la Federación que manda el Ejecutivo Federal, entonces podemos darle continuidad y comunicación. Pero desde luego aquí tenemos que trabajar todos, senadores, diputados, gobierno federal, la Fiscalía, derechos humanos también tiene que estar en estos temas. Y la sociedad. Y la sociedad también tiene que estar. Pero primero hay que comunicarlo. Por eso para mí era muy interesante, era muy importante que las mujeres sepan lo que hacemos en el Senado. Yo he tenido reuniones con mujeres, yo soy del estado de Hidalgo, en donde estos temas a veces no los conocen. O conocen nada más en nuestra Ciudad de México, pero no se conocen en los demás estados. Y esto es muy importante. Hoy contamos con más derechos las mujeres y hay que saberlos valer. Claro, están empoderadas. No sabes, Nubia, cuánto te agradezco que nos hayas acompañado esta noche. Te agradezco, Víctor. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Saludos a todos. Saludos. Nubia Mayorga, senadora de la República. Muchas gracias que nos acompañaron esta noche en Desde las Cámaras, donde pusimos bajo la lupa muchos temas. Yo espero que nos acompañen la próxima semana, el próximo jueves a las 23:30 horas, como siempre. Pasen excelente noche.